Profe, qué pena. ¿Habría alguna posibilidad de dejar el taller para otro día que no sea el lunes? Para dar Que más no sea el plazo. lunes, pero ¿Señor? solo hasta el punto 5. Ah, ok. Bueno, el último que vimos fue la convolución, creo. Convolución, operación que se hace entre dos funciones que dependen de la variable t definidas de 0 más infinito, que se hace por medio de una integral y cuyo resultado nos da una función que depende de t. Por lo tanto, es transformable, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, la convolución entre seno de t, que era t, y nos dio algo que depende de t. Entonces, aplicamos la transformada, ¿no? Transformada de la convolución simplemente es el producto de las transformadas. Que nos da aquí una función que depende de eso, una función que depende de una función f mayúscula, una función g mayúscula, el producto de ellos. La fórmula del inverso, transformada del inverso es la transformada inversa de f, convolución transformada inversa de g. Hicimos ejemplo de la forma directa para resolver una ecuación integral, la ecuación de Volterra, y también hicimos un ejemplo de la inversa, aplicando la convolución. Ahí quedamos. ¿Qué nos falta aquí para terminar esta partecita? Nos faltaría hablar de qué. Bueno, faltaría hacer otro ejemplito de estos. Aquí solo aplicamos la directa, no hemos hecho ningún ejemplo de la inversa. Faltaría hacer un ejemplo de la inversa. Entonces, ejemplo. Hagamos un ejemplo de la inversa. Entonces, por ejemplo, digamos que nos piden, hagamos una que no se puede hacer con lo que hemos visto, sino aplicando convolución anterior. Transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 4. Te la dejo así, esa la sabemos hacer. Esta es seno. Tocaría como darle el 2 arriba, la constante es k. Pero entonces le voy a hacer una modificación. La voy a elevar al cuadrado. Listo. Ya con el cuadrado ya sería un ejercicio que nunca hemos hecho. Bueno, ¿qué pueden llegar a hacer algunos? Ay, hagamos fracciones parciales. Bueno, usted hace fracciones parciales a esa expresión, estaría perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que esa expresión ya es una fracción parcial. Usted aplica la fórmula de fracciones parciales, entonces como está al cuadrado, serían dos fracciones. Una para s al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, otra para s al cuadrado más 4 sin estar elevado al cuadrado. Como abajo es cuadrática, arriba va lineal. Y empezaría a buscar el ABCD. Bueno, yo le digo cuánto vale cada una de una vez, sin necesidad de hacer cuentas. A vale 0, B vale 1, C vale 0 y D vale 0. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 1 sobre s al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Ya es una fracción parcial. Entonces, un error típico es querer aplicarle fracciones parciales a cualquier cosa, inclusive a algo que ya es fracción. ¿Sí? Además, de todas formas, si no diera lo mismo, por cosas del destino, entonces aquí sigue quedando s al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? Entonces, no aplique fracciones parciales a algo que ya es una fracción. Entonces, esta no se podría hacer con fracciones parciales. Estaría perdiendo el tiempo. Entonces, aquí lo que usted tiene que hacer es mirar esa función como un producto. Esto es 1 sobre s al cuadrado más 4 multiplicado por 1 sobre s al cuadrado más 4.
esta es la función f de s, y aquí estaría la función g de s. Que según lo que vimos, esto sería la transformada inversa de f de s convolución con la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más 4. Bueno, transformada inversa la misma. Convolución. Ahora, transformada inversa de este señor, seno. Faltaría simplemente acomodar el 2. Entonces, multiplicamos por 2, dividimos por 2. ¿Sí? El dividir por 2 podría hacerlo 2 veces porque multiplicamos 2 veces, entonces nos quedaría un cuarto. Se lo podemos colocar aquí al inicio de todo. Listo. Ahora sí, eso es seno. Seno de 2t. Nos quedaría un cuarto de seno de 2t convolución con seno de 2t. Ese un cuarto lo podemos dejar por fuera de todo. Y la definición de convolución dice que esto es la integral desde 0 hasta t de la primera función, que es igual a la segunda en este caso, pero con términos de tau, seno de 2 veces tau. Y la segunda nos quedaría seno de 2, y donde dice t, escribimos t menos tau, de tau. Y ahora toca hacer esta integral. Esta integral se podría hacer por partes. Se puede aplicar partes 2 veces. Para llegar a la misma, agrupar y despejar. Pero también se puede hacer por identidades. Va a ser por identidades. Entonces voy a aplicar la siguiente identidad. La identidad es lo siguiente. Seno de A por seno de B es igual a un medio que multiplica al coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Entonces con eso vamos a destruir el producto. Entonces aplicando la identidad, esto nos va quedando un cuarto de la integral desde 0 hasta t. Nos quedaría acá este señor hace el papel de A, este señor sería el B. Bueno, tocaría distribuirlo. B sería 2t menos 2 tau. Entonces ahora sí, aquí nos quedaría coseno de A, 2 tau menos B, que sería distribuyendo 2t menos 2 tau. Menos coseno de A más B. Y hacemos operaciones. Esto es un cuarto de la integral desde 0 hasta t. Operando la primera parte coseno de 2 tau, y aquí nos quedaría más coseno de 2 tau, eso nos da coseno de 4 tau. Menos 2t. Y por esta parte nos quedaría coseno. 2 tau con 2 tau desaparecen, entonces simplemente nos quedaría 2t. Y estamos integrando con respecto a tau, por lo tanto coseno de 2t es un escalar, una constante. Integral de coseno con respecto a tau. Integral de coseno, seno. Seno de 4 tau menos 2t sobre 4, que es el número que acompaña a tau. Y por este lado nos va quedando coseno, que sería nuestra constante, coseno de 2t,
multiplicado por nuestra variable tau. Ah, bueno, ya hice la integral. Falta es evaluarla. Evaluado desde 0 hasta t. Entonces, superiormente nos quedaría un cuarto de seno, reemplazando tau por t, entonces nos quedaría 4t menos 2t, o sea, 2t, menos t coseno de 2t, superiormente. Ahora, inferiormente, aquí nos quedaría 0, entonces nos queda seno de menos 2t, pero seno es una función impar, al menos lo podemos escribir afuera. ¿Sí? Entonces, con el menos de la fórmula, nos quedaría positivo. Un cuarto de seno de 2t. Y al reemplazar aquí tau por 0, esta señor se anula. Profe, ¿Sí, señor? alguien está pidiendo que por favor lo deje entrar. Listo. Muchas gracias. Bueno, aquí podemos operar seno de 2t con seno de 2t. Acá está un cuarto, acá está un cuarto de la suma de un medio. Nos quedaría un medio de seno de 2t menos t coseno de 2t. Y listo. Un ejemplo bonito. Uno podría seguir extendiendo aquí la fórmula, ¿no? Aquí está simplemente al cuadrado. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con un cubo? Bueno, con un cubo hacemos lo mismo. Expresamos la primera al cuadrado, expresamos la segunda sin cuadrado. La del cuadrado la acabamos de hacer, que nos da toda esta fórmula. Y sin cuadrado, pues simplemente es seno. Entonces, al final, tocaría hacer la convolución de esta expresión por la convolución de seno de 2t. Eso va a quedar una integral bastante larguita. Pero que se puede, se puede. Entonces, se podría hacer el ejercicio. Bueno, ese es un ejemplo de convolución. Entonces, sirve para hacer ejercicios de los cuales no conocemos fórmula. Además, aquí podríamos sacar una fórmula. En vez de un 4, podríamos haber escrito un cal cuadrado y tener una fórmula general. Bueno, y para terminar esta partecita, que es lo que entra en el parcial de escuela, faltaría mirar la transforma de la función delta de Dirac. Les toca hablar primero de la función delta de Dirac antes de transformarla. Bueno, la función delta de Dirac sirve para modelar algunas situaciones. Entonces, situaciones en donde se está aplicando una fuerza extrema, ¿sí? En un periodo de tiempo muy corto. Entonces, podríamos estar modelando una situación de un sistema masa de resorte. Entonces, la masa va subiendo, bajando, y en algún instante de tiempo se le da un golpe muy fuerte a la masa, puede ser un martillazo o algo así. Y entonces eso hace que de pronto se mueva más rápido, de pronto, bueno, lo que va a hacer es cambiar el movimiento de la masa. ¿Sí? Podríamos tener un circuito donde hay un flujo de corriente y de pronto llega y es golpeado por un rayo y entonces un flujo mayor de corriente por un instante. Entonces sirve para modelar situaciones de fuerza extrema que duran un periodo de tiempo muy corto. Es un periodo de tiempo que tiende a cero. Entonces ahí es donde uno aplica la función delta de Dirac. Para poder hablar de la función o definir la función delta de Dirac, toca primero definir otra función. Entonces vamos a definir la función impulso unitario. Para la función impulso unitario necesitamos primero, eso se define a partir de dos valores positivos. Un valor t sub 0 y un valor a positivos. Entonces eso es lo que necesitamos. T sub 0 puede ser cualquier número positivo. A sí toca trabajarlo con más cuidadito. Voy a hacer primero la gráfica de la situación que queremos acá. Entonces, queremos hacer lo siguiente. Queremos definir la función de 0 hasta más infinito.
Primero nos ubicamos en el punto T sub 0, ese va a ser el centro. Y del centro nos vamos a desplazar a unidades a la izquierda y a unidades a la derecha. Sobre todo a la izquierda hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se desplace a unidades, hay que tenga en cuenta que todavía estemos en la parte positiva. Aquí voy a simbolizar con cuadrito y medio. Entonces, este señor va a ser T sub 0 menos A, y al lado derecho nos quedaría T sub 0 más A. ¿Ven? Aquí lo que estamos haciendo es definiendo un intervalo centrado en A. Ese intervalo tiene una longitud, como nos desplazamos a unidades a la izquierda, a unidades a la derecha, la longitud de este intervalo es de 2A. Y sobre ese intervalo vamos a colocar un valor constante. Ahorita le damos el valor a esa constante. La idea en sí es que vamos a definir en realidad, bueno, podemos tomar el extremo inferior, eso es lo de menos. El extremo superior lo dejamos abierto. Y sobre ese rectángulo, sobre esa región rectangular, vamos a calcular el área. La idea es que el área que está acá valga una unidad. Y como es un rectángulo, pues uno sabe que el área del rectángulo es base por altura. La base mide 2A. Por lo tanto, la altura que se necesita para que nos dé área 1 es de 1 sobre 2A. Entonces vamos a tener un rectángulo de área 1. Esa sería la idea. Bueno, y ahí está la definición de la función. Es una función a trozos. Antes, entre 0 y t sub 0 menos a, la función vale 0. Cuando esté dentro de este intervalo, vale 1. Y nuevamente cuando salga, vale 0. Ahí está la función impulso unitario. La función impulso unitario se define, bueno, se denota con un delta. Le colocamos como su índice A, que sería como el centro del intervalo, el radio del intervalo. Y aquí escribimos simplemente t menos t sub 0, que es el centro. Ahora sí la podemos definir. Entonces, la imagen sería 0, 1 sobre 2a y nuevamente 0. 0 antes de entrar al intervalo. Entonces, si t está entre 0 y t sub 0 menos a. Bueno, ahí no estaríamos tomando la frontera inferior del intervalo. Entonces, aquí sí era abierto. Entonces, no, mentiras, sí está bien, era cerrado. Y 1 sobre a si está dentro del intervalo. Entonces, si t toma valores entre t sub 0 menos a, tomándolo, y sin tomar t sub 0 más a, que sería la frontera superior. Y luego, cuando salga del intervalo, vuelve a valer 0. Bueno, esa es la función impulso unitario. La función impulso unitario tiene unas propiedades. Bueno, la propiedad más importante sale de la construcción. Aquí lo que acabamos de hacer es construir un rectángulo de área 1. Y se anuló la otra parte. La quedó definida desde 0 hasta más infinito. Por lo tanto, si usted hace la integral de 0 a más infinito, la integral desde 0 hasta más infinito del impulso unitario, se le tiene que dar, pues primero 0, luego 1 y luego súmele 0. Ah, eso da 1. Así se definió para que diera 1. ¿Sí? La función impulso unitario usted también la puede escribir por medio de una función delta Dirac, donde primero está apagada, luego la encendemos y luego se apaga. ¿Sí? Entonces se puede escribir por medio de 3 funciones a escalón unitario. Bueno, pero eso no es necesario escribirla. Otra propiedad que tiene, no es solo para una función, sino para muchas funciones delta Dirac, es lo siguiente.
Yo creo que para esa sí me toca llevarme el dibujito. Bueno, para qué cosas, para que no quede tan saturada la imagen. La idea es que si usted toma un valor t diferente de t sub 0, hemos dicho, usted para por acá, para este valor de t, o si quiere le voy a llamar un t sub 1 como para dejarlo fijo. Para este valor de t sub 1, usted siempre va a poder encontrar, como es diferente de t sub 0, va a poder encontrar aquí un intervalo que no lo contenga, un intervalo centrado en t sub 0. ¿Sí? Para eso necesita definir un a muy pequeño. A es el radio del intervalo, es un radio pequeño. Y para ese señor, la función impulso unitario, como el área tiene que valer 1, como la base se volvió delgada, pues la altura tiene que aumentar para que nos dé una unidad. Entonces la idea es que para todo valor t sub 1, siempre va a existir un valor de A tal que ese t sub 1 no está en la base del rectángulo. Y si no está en la base del rectángulo es porque su imagen vale 0. Entonces, la imagen, según la función escalón unitario para ese A, de t sub 1 menos t sub 0 va a ser 0. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber una función impulso unitario que si usted no está parado en t sub 0, su imagen vale 0. Aquí me faltó escribir para todo t sub 1 mayor a y diferente de t sub 0. ¿Sí? Entonces, en palabritas, pues sería como más cómodo, ¿no? Para todo valor diferente de t sub 0, siempre va a existir una función impulso unitario cuya imagen da 0. En palabritas suena más natural. ¿Sí? En realidad solo hay un punto en donde usted puede decir que siempre va a quedar dentro de la función impulso unitario, cuya imagen va a ser diferente de 0, sin importar cuál función impulso unitario esté trabajando. Y ese punto va a ser el centro donde usted esté trabajando, el t sub 0. T sub 0 siempre está a la mitad, ese es el único punto cuya imagen nunca da 0. ¿Sí? Y la idea es que si el radio se vuelve muy pequeñito, esa imagen, que es 1 sobre 2a, va a tender al infinito. La podemos escribir aquí como una tercera propiedad. Si a tiende al infinito, delta, bueno, la imagen de t sub 0 tiende al infinito. Bueno, aquí estamos hablando ya de todas las funciones impulsos. Entonces, teniendo esa característica,
Si t es igual a t sub 0, la imagen tiende al infinito cuando a es muy pequeño. Y si cuando a tiende a 0, la imagen de cualquier valor diferente de t sub 0 nos va a dar 0. Entonces prácticamente vamos a tener dos imágenes, o 0 o infinito. En el caso extremo, que es cuando a tiende a ser 0. De ahí es donde nace la función impulso unitario. Es la función delta de Dirac. La función delta de Dirac se define de la siguiente forma. Entonces la notación sigue siendo delta, pero ya no vamos a utilizar ningún radio. Simplemente vamos a escribir t menos t sub 0. Y esto es igual a lo siguiente. Esto es 0 cuando t es diferente de t sub 0. ¿Sí? Pensando que usted siempre puede encontrar una función impulso unitario cuya imagen vale 0. Entonces, en realidad, esta función es como una recopilación del caso cuando a tiende a 0. ¿Sí? Podríamos decir que este es el caso del impulso unitario cuando a tiende a 0. Y nos va a dar más infinito si t es igual a t sub 0. Entonces tiene dos valores. Bueno, si usted mira, el infinito no es un valor. Eso no es un número real. Es decir, que esta función no es una función real. Pero sí es una función. En otro conjunto, en el conjunto de las reales extendidos, sí es una función porque en los reales extendidos, los infinitos se consideran números. ¿Sí? Este representa el número más grande de todos los reales y el menos infinito el más pequeño. En los reales extendidos, este señor sí es una función. Y esa es la función delta de Dirac. Simboliza el caso de los impulsos unitarios cuando a tiende a 0. ¿Sí? Y sí se puede evaluar en t sub 0. En t sub 0, la imagen vale más infinito. Bueno, aquí teóricamente, ¿no? Vale más infinito. La idea es que esa función, a pesar de no ser real, es transformable. Y se puede probar que la transformada de la función delta de Dirac, voy a escribir aquí la fórmula, transformada de la función delta de Dirac con centro en t sub 0 es simplemente e a la menos t sub 0 por s. Esa es la fórmula. Ya teniendo la fórmula, listo, ya podemos hacer una transformada de función delta de Dirac. Bueno, no sería solo aplicar esta fórmula, ¿no? No tiene gracia simplemente reemplazar aquí un valor de t sub 0 y ponerlo acá y decir, mire, ya, ahí está el ejemplo. La idea sería como modelar una situación. El problema es que aquí el libro no tiene ningún modelo con delta de Dirac. Pero sí se puede ajustar un ejercicio. Un ejercicio donde se aplique la función delta de Dirac. Voy a buscarlo por acá. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplito sencillo. Entonces, ejemplo, nos podrían, bueno, aquí hay un ejemplo en el libro que es resuelva. Nos dan una ecuación diferencial de segundo orden. Y2' más y igual a 4 función delta de Dirac centrada en 2pi. ¿Sí? La gráfica de la función delta de Dirac pues prácticamente vale 0 siempre, ¿no? Casi que la función nula. Solo toma un valor diferente de 0 y es en el punto t sub 0, que en teoría nos da el infinito. Este señor en realidad estaría representando una magnitud muy grande. ¿Sí? Aquí usted podría ajustar esta ecuación diferencial a un modelo. Bueno, falta escribir las condiciones iniciales. Aquí las condiciones iniciales serían que y evaluado en 0 es igual a 1 y y' evaluado en 0 es igual a 0. Entonces podríamos ajustarlo
a un sistema masa-resorte. Entonces, supongamos que estamos hablando de sistema masa-resorte. ¿Sí? En esta ecuación no aparece la primera derivada, ¿no? Que es lo que va con el lambda. O sea que no hay, es un sistema no amortiguado. Entonces, si lo ajustamos, tendríamos sistema no amortiguado. ¿Sí? Y este señor solo está actuando en 2pi. De resto vale 0. O sea, prácticamente es casi que es no forzado. Entonces voy a escribir casi no forzado. ¿Sí? Aquí podríamos agregarlo entonces que según esta ecuación, podríamos decir que la masa es de un slug, ¿sí? Que la constante de restauración de resorte es igual a 1. Y aquí en realidad lo que está ocurriendo en esta parte es que en 2pi se le agrega o se le ejerce una fuerza, ¿sí? Que dura solo un instante. Y esa fuerza va a ser una fuerza de magnitud de 4 unidades. Y esas 4 unidades, como aquí nos quedó positivo, quiere decir que va hacia el lado positivo. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está simbolizando esta expresión. Entonces, en T igual a 2pi, se le ejerce una fuerza de magnitud 4 hacia abajo. Solo en 2pi, en ese instante. Eso es lo que está simbolizando. Bueno, entonces tenga en cuenta que este sistema es prácticamente, se puede decir que solo por un instante, si no estuviera ese instante, se podría decir es que es no forzado. ¿Sí? Si el ejercicio fuera no forzado, si usted tuviera la situación y2' más y igual a 0, entonces cuando usted modela la situación, va a tener un modelo, simplemente quiero hacer la gráfica antes de resolverla para ver lo que está pasando. Entonces, cuando usted resuelva la ecuación, va a tener el modelo. Voy a colocar las condiciones. Voy a tenerlas en cuenta. Entonces, ¿desde dónde parte? Parte en una unidad por debajo de la posición de equilibrio, con una velocidad inicial de 0, es decir, parte desde reposo. ¿Qué se hizo? Se soltó. Si está igualado a 0, es no forzado, no amortiguado, es decir, que va a subir y bajar siempre lo mismo. Como se soltó, simplemente se dejó llevar. Entonces va a subir y bajar una unidad. Y la gráfica del modelo debería ser más o menos así. ¿Sí? Estoy haciendo la gráfica para si fuera no forzado. ¿Sí? Aunque esa no es la situación real, ¿no? Entonces ahí dice que en 2pi, en ese instante, se le ejerce una fuerza de magnitud 4 hacia abajo. Esa fuerza, ¿qué va a hacer? Va a sacar, va a hacer que la masa suba y baje una unidad. Entonces, si va bajando y se le da el golpe, lo que va a hacer es que baje más. Pero si va subiendo y se le da el golpe hacia abajo, lo que va a hacer es como frenarla. Entonces puede ser que nos quede más pequeñita aún. ¿Sí? Como solo dura ese instante y luego desaparece nuevamente, entonces prácticamente que sigue siendo no forzado. Simplemente, pues se va a ver por ahí el golpe en algún lado. Entonces supongamos que el golpe es por aquí. Pongamos que por aquí es el 2pi. Entonces, en este instante, la masa iba bajando y más encima se golpea hacia abajo, lo cual le agrega más impulso.
Por lo tanto, la masa de aquí va a salirse del movimiento que llevaba. Y nos va a quedar algo así. ¿Sí? No sé si respete los puntos de equilibrio que antes llevaba o no. Tocaría mirar si los puntos de equilibrio que ya están aquí fijos se conservan o pasa por el punto de equilibrio en otro instante. ¿Sí? Pero entonces ahora va a bajar más y va a subir más. Pero ese movimiento ya va a quedar fijo. ¿Sí? Y la gráfica entonces sería, la primera parte viene por acá. Será el golpe el cual le puede estar generando mayor impulso. ¿Sí? Repito, si va bajando y lo golpea hacia abajo, coge impulso, ¿no? Pero si la masa va bajando y usted lo golpea hacia arriba, lo puede estar frenando. Y si lo está frenando, entonces va a quedar ahora una onda más cortica. Esa sería la situación. ¿Sí? Eso es lo que está modelando la situación. Bueno, vamos a ver en realidad cómo sería el movimiento. Resolvamos la ecuación. Entonces la ecuación era y2' más y igual a 4 delta Dirac con centro en 2pi. ¿Sí? Aquí se hace todo normalito, aquí no hay nada raro, simplemente aplicamos la transformada de la segunda derivada, s al cuadrado, y de s, menos s, y evaluado en 0, menos, sin s, y' evaluado en 0, más transformada y de s. Al otro lado nos quedaría 4 y nos quedaría la transformada de delta. Entonces, bueno, ahí aplicamos la fórmula. E a la menos el centro por S. E menos centro por S. Reemplazamos las condiciones iniciales. Entonces, la masa arranca una unidad por debajo de la posición de equilibrio y parte del reposo. ¿Sí? Agrupamos el YS. Nos quedaría y de S, factor de S al cuadrado, más 1. ¿Sí? Nuevamente, este señor nos quedó igual a este señor, tiene la misma estructura. Por aquí nos quedó un menos S que pasaría al otro lado a sumar. Y este señor lo pasamos al otro lado a dividir. Y ya queda despejado el YS. Entonces, Y de S quedaría 4 y a la menos 2 pi S sobre S al cuadrado más 1 más S sobre S al cuadrado más 1. Y por último, ya que la despejamos, aplicamos la transformada inversa. ¿Sí? Transformada inversa de YS, Y de T. Y aquí nos quedaría, bueno, vamos a sacar el 4. Se la voy a dejar indicada primero y ahorita la hacemos. Bueno, la otra es directa, pero ya que no hicimos la primera, pues también la voy a dejar indicada. Esta es coseno, la última. Bueno, para la primera, como hay una exponencial, toca aplicar el segundo teorema. ¿Sí? El segundo teorema dice, quítele la exponencial, reemplácelo por un escalón unitario. Escalón unitario t menos 2pi. Haga la transformada de la función sin esa exponencial y al final haga la traslación, ¿no? Más la quiero escribir completa. 4 veces escalón unitario de t menos 2pi por la transformada inversa, y entonces ya se fue la exponencial. ¿Sí? Bueno, como no he hecho esa, voy a dejar la última también indicada.
Ya se puede hacer, es directa. Esa es coseno. Y este señor es seno. Ah, pero aquí me faltó escribir la otra parte de la instrucción, ¿no? Al finalizar, donde esté la t, escribo en realidad t menos 2pi. Eso es lo que dice el segundo teorema de traslación. Ahora sí, nos queda 4, escalón unitario de t menos 2pi. Y entonces nos quedaría la función seno. ¿Seno de quién? En este caso k vale 1, ¿no? Y aquí también k vale 1. Entonces seno de kt, es decir, de t. Ah, pero en vez de t, toca escribir t menos 2pi. Y en la otra parte nos va quedando coseno de t. Ahora, seno es una función periódica de periodo 2pi. Si usted se traslada 2pi unidades, pues va a tener la misma función seno. ¿Sí? Este señor es lo mismo que seno. Y entonces nos quedó 4 escalón unitario de t menos 2pi multiplicado por seno de t más coseno de t. Ahora, la quiero escribir como una función a trozos como para que sea más bonito. Aquí este escalón unitario dice que esta función seno se va a encender cuando pasemos por el 2pi. Antes de 2pi, el escalón unitario dice que esto vale 0. Entonces, antes de 2pi, la única función que está trabajando es la función coseno. Entonces nos quedaría coseno de t si t toma valores entre 0 y 2pi. Y apenas pasemos por el 2pi, se enciende la otra función. Entonces nos quedaría 4 seno de t más coseno de t. ¿Sí? Cuando t vale 0, nos quedaría coseno de 0, que es 1. Ahí es donde inicia. Y la gráfica es la función de coseno. Sube y baja lo mismo, ¿no? Aquí sube y baja. Empieza desde 1 y sube y baja. Pero en 2pi se le agrega la otra función. ¿Sí? Esta función usted le puede buscar la ecuación alternativa, ¿no? No la quiero escribir, bueno, la voy a dejar simbolizada. Simplemente quiero tener en cuenta el periodo, ¿no? Esto se puede escribir como A, seno de beta t, aquí beta vale 1, entonces nos quedaría de t, más el phi. Ah, bueno, el phi que le sumamos la saca de fase. Entonces los puntos de equilibrio sí pueden estar cambiando ya. No se mantienen. Aquí me interesa más que todo es la amplitud. Si uno va a sacar la ecuación alternativa, este sería el C sub 1, 1 sería el C sub 2 y aplicamos Pitágoras para encontrar la amplitud. Entonces sería 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz. Eso nos daría raíz de 17. Entonces la amplitud es igual a raíz de 17. O sea, 4 punto algo. Quiere decir que cuando se le ejerce ese pequeño golpe, este señor va a empezar a bajar raíz de 17 unidades y a subir raíz de 17 unidades. Y con el phi, en realidad entonces los puntos que están acá sí cambian. Los puntos de equilibrio ya no pasan al mismo tiempo. Entonces, sí, efectivamente así sería la gráfica. Entonces aquí simplemente podríamos especificarle que va a subir y bajar raíz de 17 unidades. Esa es la situación ahí modelada. Entonces se le aplica una fuerza que solo en el instante 2pi, una fuerza externa. Ese sería un modelo de la función delta y era. ¿Sí? No dice una fuerza grande. Bueno, aquí la fuerza en realidad no fue tan grande, fue una fuerza de magnitud 4. Entonces simplemente para que sepan representar esta parte. En t igual a 2pi se ejerce una fuerza de magnitud 4 hacia abajo. Como es hacia abajo, se toma positivo. Y se escribe de esta forma. 4 veces delta Dirac.
Eso es lo que entra, hasta ahí entra el parcial de escuela. Entonces, lo que damos de aquí en adelante es ganancia. Bueno, yo por aquí ya tenía escrito algo. Ah, bueno, pero apenas. Solo me sobró una página. ¿Sí? Yo pensando en el tiempo, pues solo coloqué un modelo, simplemente como para conocer los modelos de sistemas de ecuaciones diferenciales. Y coloqué algo de teoría, algo básico, nada del otro mundo. Tampoco lo puse con nada de profundidad porque es que tampoco es que vamos a profundizar en los sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces simplemente coloqué aquí una definición así general de qué es un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, un sistema de ecuaciones diferenciales pues, va a ser un conjunto de una o más ecuaciones diferenciales con una o más incógnitas. ¿Sí? Ese del cuento de las incógnitas pues serían las variables independientes, que dependen de una sola variable. Aquí es dependiente, que depende de una sola variable independiente. ¿Sí? Pensando en realidad en sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Porque también existe la versión parcial. Entonces son conjuntos, son colecciones de ecuaciones con derivadas parciales. Eso ya es más complicadito. Ahí ya tocaría empezar a trabajar con valores y vectores propios. Ven unas cositas del álgebra lineal más interesantes. Bueno, en realidad esto también, en su forma general, se puede resolver trabajando con vectores, valores y vectores propios. Acá hay un ejemplo. Entonces aquí coloqué una ecuación en donde aparece, miren, la segunda derivada de y, aquí está la primera derivada de y, las variables dependientes serían x y y, y aquí se ve que dependen de la variable t. T sería la variable independiente. En esta ecuación diferencial que tenemos aquí, una ecuación de dos variables, el máximo orden lo ejerce la y. Entonces, A es de orden 2. Aquí coloqué otro ejemplo. X sobre y más tercera derivada de x, y al cuadrado y a la t. Entonces, aparecen derivadas con x y y. X y y son las variables dependientes y dependen de t. Entonces, tenemos dos ecuaciones diferenciales de dos variables. Esta sería de orden 3. ¿Sí? Y para el sistema, pues vamos a tener aquí un sistema de dos incógnitas, que son las x y la y, y podríamos decir el orden. ¿Cuál es el orden? El orden es el mayor entre las ecuaciones que forman. Entonces, este es de orden 3. Si nosotros quisiéramos resolver esa ecuación, bueno, primero como son dos incógnitas, x y y, necesitaríamos dos ecuaciones para montar un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Y dependiendo del orden, necesitamos condiciones iniciales. Entonces aquí está la segunda derivada de y, entonces necesitamos dos condiciones para y. Y aquí está la tercera derivada de x, necesitamos tres condiciones para x. Y la idea es que a esto se le puede aplicar la transformada. Aunque este señor con transformada es muy complicado porque tocaría hacer la transformada de x por y al cuadrado. Transformada del producto de dos funciones. ¿Sí? Esas funciones, nosotros no vimos ninguna fórmula para transformar productos de funciones, solo si fuera el inverso, ¿no? Que era la convolución, pero de forma directa nos queda muy complicado. Entonces, por medio de la transformada, nos es muy complicado resolver el sistema de este tipo. Entonces, ¿qué podríamos aplicar aquí? Aquí vamos a aplicar la transformada, pero ¿a qué se la aplicamos? Pues vamos a aplicarse las ecuaciones en donde en realidad no aparezcan estos productos. Además, mejor dicho, no necesitamos que aparezcan ni el X ni el Y. Tienen que ser ecuaciones de coeficientes constantes. Ahí sí podríamos hacer algo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros son sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Con coeficientes constantes. Este se podría decir que es lineal. ¿Sí? Y queremos uno de coeficientes constantes. Si el sistema de ecuaciones diferenciales lineales que vamos a trabajar es con coeficientes constantes, pues cada ecuación se puede armar en realidad
de la combinación de dos ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, cada una con una incógnita. Lo que dice acá. ¿Sí? En forma general, ¿cómo podríamos armar, cómo sería la estructura de una de las ecuaciones que forman el sistema? Entonces, aquí dice, a modo de ejemplo, un ejemplo teórico, ¿cómo podríamos construir una ecuación del sistema? Entonces, podríamos tener una ecuación de coeficientes constantes de una incógnita, de una variable, con coeficientes constantes, y esta está en términos de x, y x depende de t. Y aquí coloqué una de primer orden, también lineal de coeficientes constantes. Entonces, por medio de estas dos, podemos construir una ecuación diferencial de dos variables. ¿Cómo? Sumándolas. Entonces, simplemente expresé la suma. Entonces, esta sería la estructura de una ecuación diferencial lineal con dos incógnitas de coeficientes constantes. Aquí simplemente dije que g más h era la función f. Y aquí el máximo orden que aparece es 2. Entonces, este es de orden 2. ¿Sí? Entonces, este señor podría ser una de las ecuaciones que forma el sistema. A este señor sí se le puede aplicar la transformada fácilmente. Hay que transformar este señor, hay que transformar este señor y estos señores. ¿Sí? Cuando uno haga la transformada del x, bueno, aquí está toca aplicar la fórmula de la transformada de la segunda derivada. Pero en sí ahí aparece la transformada de x, que la podríamos llamar xs. Y por aquí va a aparecer la transformada de y, que la podemos llamar y de s. Entonces, cuando usted le aplique la transformada a una expresión de este tipo, va a quedar una ecuación de dos variables, xs y ys. Pero ya no es una ecuación diferencial, sino simplemente una ecuación ordinaria de dos variables. ¿Sí? Entonces, aquí coloqué algo un poquito así como más general, de forma general. Para poder resolver un sistema de n incógnitas, vamos a partir de lo siguiente. Si su sistema de ecuaciones diferenciales es de n incógnitas, es decir, de n variables, para poder solucionarlo, lo que necesitamos son n ecuaciones diferenciales para montar un sistema de tamaño n por n. Como vamos a aplicar transformada, pues necesitamos que sea problema del valor inicial. Entonces necesitamos tantas condiciones para cada variable como sea su orden, tal como habíamos comentado aquí. Si aquí tiene usted orden 2, necesita dos condiciones. Si aquí para y, si usted tiene aquí orden 3 para x, necesitaría tres condiciones para x. Entonces, a eso es lo que me refiero ahí. ¿Sí? Y en su forma general haríamos lo siguiente. ¿Sí? Aquí independiente si es lineal o no lineal. Ya vimos que solo podemos nosotros con la transformada resolver lineales, de coeficientes constantes prácticamente. ¿Sí? Aunque en realidad uno lo podría generalizar un poquito, le podríamos colocar aquí una t multiplicando, una potencia de t. Y aplicar la fórmula que sacamos de la derivada de la transformada. Entonces, si aparece un t al cuadrado, toca, esto se transforma en una ecuación diferencial de segundo orden. Si aparece un t, transformamos la ecuación en otra ecuación de una de primer orden. Bueno, pero vamos a hacer ejemplos solo con constantes, coeficientes constantes. Bueno, entonces teóricamente quise representar de esta forma las ecuaciones. Entonces, en la ecuación que vamos a tener una variable independiente, algunas variables independientes, voy a decir que vamos a tener n, desde x1 hasta xn, y aquí dejé un espacio para colocar el orden de la ecuación. ¿Sí? Me parece bonito expresarla de esta forma. Entonces, este m1 es el orden. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos la ecuación y necesitamos condiciones para esta ecuación. Segunda ecuación, lo mismo. Está el t, están las mismas n variables incógnitas y esta tiene su orden. Y así sucesivamente hasta la última. T, las mismas incógnitas y su orden. ¿Sí? Entonces esto está simbolizando un sistema de n ecuaciones diferenciales con n incógnitas. Cada una con su orden. El orden del sistema pues va a ser el máximo valor que toma las m que están aquí. Ese sería el orden de la ecuación.
Bueno, entonces tenemos el problema, nos dan condiciones iniciales. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Pues aplicar transformada a cada ecuación que forma el sistema. Cuando usted le aplique la transformada a la primera parte, vamos a decir que la transformada de x1 es x1s, transformada de x2, x2s, así sucesivamente. Entonces nos va a quedar algo con incógnitas x1s, x2s, xns, igual a 0. Aquí ya tenemos una ecuación ordinaria de n variables, de n incógnitas, que serían los x de s. A la segunda le hacemos lo mismo, le aplicamos la transformada. Y la transformamos a una ecuación ya no diferencial, una ecuación ordinaria, con las mismas n incógnitas. Y así sucesivamente con todas. ¿Sí? Entonces transformamos y aplicamos las condiciones iniciales. Y se hace con todas. Entonces, ¿qué hicimos? Pasamos de un sistema de ecuaciones diferenciales a un sistema de ecuaciones ordinarias, donde las incógnitas son los xs. ¿Sí? Como tenemos un sistema donde las incógnitas en realidad son funciones, pues la idea para resolverlo, bueno, es de tamaño n por n, y este señor siempre va a tener única solución, entonces la idea es aplicar Cramer. Entonces con Cramer usted lo puede resolver, mejor resolver, ¿qué sería? Despejar las incógnitas. Entonces toca aplicar Cramer. Y cuando usted aplique Cramer, pues quedó despejado el x1, el x2 hasta el xn. Nos quedó en términos de qué? Bueno, en algo que depende de ese. Y por último, aplica la transformada inversa. ¿A quién? A cada una de las ecuaciones que tenemos. Entonces, transformada inversa de x1 sub s, x1 de t. Y tiene que hacer esta transformada. Y lo mismo para la segunda. Y lo mismo para la última. Entonces, aquí toca trabajar muchas ecuaciones diferenciales, aplicar muchas transformadas directas y luego muchas transformadas inversas. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, para mirar cómo se resuelve, pues podríamos hacer de una vez un ejemplo aplicado. Entonces vamos a mirar un modelo, vamos a sacar las ecuaciones y lo vamos a resolver siguiendo estos pasos. Bueno, el modelo que tengo por aquí montado es uno de tanques acoplados. ¿Sí? Este es sencillito. Este es el fácil. Tanques acoplados. Primero recordemos la parte de los tanques, ¿no? En los tanques teníamos un tanque y teníamos aquí una mezcla. La habíamos explicado con agua y sal, ¿no? Pero en realidad son dos sustancias que usted pueda mezclar de forma homogénea. ¿Sí? Le habíamos colocado simplemente una parte para la entrada y una para la salida, donde va a haber una concentración de entrada y una razón de entrada, y una concentración de salida y una razón de salida. La dinámica era encontrar un modelo que nos permita determinar la cantidad de sal que habría en cualquier instante, ¿no? Y decíamos que la velocidad con la que cambia la cantidad de sal con respecto al tiempo, es decir, el de x de t, es igual a la razón de entrada por la concentración de entrada, que es lo que entra, menos concentración de entrada y concentración de salida y razón de salida, que es lo que sale. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es qué entra y qué sale. Estos señores los estamos considerando constantes. ¿Sí? La razón de salida también, esas son velocidades. La concentración de entrada también. Y este señor sí lo habíamos dejado variable. Para la concentración de salida decíamos que la fórmula era X. Bueno, la concentración, la fórmula dice que es cantidad sobre volumen. Y el volumen tenía su propia fórmula, que era un volumen inicial más un volumen variable. Y ese volumen variable dependía de la velocidad con la que entra la sustancia y con la velocidad que sale. Entonces toca hacer una diferencia y multiplicarlo por T. Esa era lo que habíamos trabajado anteriormente. ¿Sí? Simplemente con una entrada y una salida. Bueno, la parte de la entrada y la salida la podríamos generalizar. Podríamos tener muchas entradas, muchas salidas.
¿Sí? Entonces, por cada entrada vamos a tener una razón de entrada y una concentración de entrada. Y por cada tubito aquí vamos a tener una razón de salida y una concentración de salida. Entonces, podríamos generalizar la fórmula que tenemos acá. Entonces, podríamos decir que el cambio en la cantidad X, ¿sí? La cantidad de sal que con respecto al tiempo es igual a la suma de todas de los productos entre las razones de entradas y las concentraciones de entradas, menos la suma de los productos de las razones de salida y concentración de salida. Entonces, si hay 5 tubos aquí conectados, pues toca hacer aquí 5 razones de entradas multiplicadas por sus correspondientes 5 concentraciones de entrada. Y si aquí hay, no sé, 3 para salir, pues lo mismo. Entonces, eso es lo que estaría pasando en un solo tanque. Lo podemos conectar con muchos tubos para que entre y salga la sustancia. Y esta sería la fórmula generalizada. ¿Sí? Pero entonces vamos a ir un poquito más allá. Vamos a acoplar tanques. Vamos a conectarlos entre ellos. Les voy a explicar el modelo aquí con este ejemplo tal como está. Entonces tenemos 3 tanques. Aquí la dinámica es que se permita un flujo continuo del líquido. Para que el flujo sea continuo, necesitamos que los volúmenes que están acá sean constantes. Siempre permanezca igual. ¿Sí? Entonces, la fórmula del volumen va a cambiar, ¿no? O sea, la fórmula de la concentración es variable sobre el volumen, pero el volumen va a ser fijo. ¿Sí? Pensando en esta fórmula que teníamos por acá arriba. ¿Dónde está la fórmula del volumen? Ah, aquí está la fórmula del volumen. Entonces simplemente va a ser el volumen inicial. X sobre el volumen, cantidad sobre el volumen inicial. Eso es lo que nos va a dar. Bueno. Entonces vamos a trabajar con volumen constante, ¿no? Si este volumen fuera variable, pues el tanque o tiende a llenarse o tiende a secarse, ¿no? Si se llena, pues el flujo ya no va a ser el mismo. Bueno, aquí en esta situación si se llena, no, pues si se llena ya no puede entrar más. ¿Sí? Y se corta el suministro. ¿Sí? Lo mismo pasaría a nosotros. Si se llena o se seca, pues se corta el suministro hacia los otros tanques. Entonces hasta ahí llegaría el modelo. Se podría hacer, o sea, se podría dejar variable. Entonces, simplemente pues hay que saber hasta qué tiempo nos serviría el modelo. Entonces, nos sirve hasta que un tanque se llene o hasta que un tanque se seque. Que son las dos formas de cortar el suministro. ¿Sí? Pero si le queremos dar continuidad al problema, pues entonces dejamos el volumen fijo, volumen constante. Entonces aquí coloqué simplemente una serie de tubos que uno indica hacia dónde se dirige el flujo. Entonces acá, bueno, aquí tenemos un tanque, lo llamé tanque A, tanque B, tanque C. El A tiene un volumen fijo, lo llamé V sub A, V sub B, V sub C. Listo, esos son los volúmenes y son constantes. Y está marcada la dirección hacia donde va el flujo. Entonces, siempre vamos a tener un sitio por donde va a iniciar todo, ¿no? Todo va a iniciar por acá. Bueno, en realidad aquí solo coloqué un tubo donde inicia, pero aquí podríamos conectar más. Solo de menos. Podríamos colocar 5 tubos. ¿De dónde vienen? ¿Quién sabe? Pero de ahí inicia el problema. Yo solo lo coloqué con un tubito de entrada. Y aquí al final de todo el proceso hay uno de salida. También podríamos colocar 2, 3, 4, 5 de salida. Eso es lo de menos. Pero me fui a lo más simple. Una entrada, una salida. Si hubieran 2, sume. Si hay 2 aquí, sume también. Bueno, y lo que hay que tener en cuenta es el flujo. ¿De dónde hacia dónde va? Entonces este señor, según esta flecha, este tubo pasa del tanque A al tanque B. Por acá y por acá. Por arriba y por abajo. Bueno, que no tiene tanta gracia colocar 2 tubos que se dirigen al mismo lado. Uno por arriba y otro por abajo. Si supuestamente la mezcla es homogénea, ¿no?
Debería cambiarle la flechita arriba para que tenga más sentido. Aunque bueno, se podría dejar así, se puede modelar así, no hay problema. ¿Sí? Entonces acá el líquido pasa a este tanque. Se sigue mezclando de forma homogénea. Y aquí una parte se va al tanque 3 y el tanque 3 se regresa al tanque 2. Entonces cuando llega aquí, se mezcla con lo que está acá y esa mezcla nueva pasa aquí. Entonces estos señores se están mezclando entre ellos. Y luego aquí ya sale todo y termina el proceso. ¿Sí? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que como los volúmenes van a ser constantes, entonces la concentración siempre va a ser la variable sobre el volumen. ¿Sí? ¿Cuál variable se va a utilizar? Ah, la variable de dónde viene y el volumen de dónde viene. Entonces acá, por ejemplo, aquí nos hablan de una razón sub 1, ¿no? Acá hay una razón sub 1, concentración sub 1, razón sub 2, concentración sub 2. Por cada tubito hay una razón y una concentración, una velocidad y una concentración. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio nos dan las velocidades. Pero las concentraciones sí toca hallarlas. Las concentraciones es muy sencillo. La concentración que se mueve aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, es de la variable X que tiene un volumen B sub A. Entonces, eso es lo que se escribe ahí. Entonces, lo que ustedes saber es de dónde viene la concentración, de qué tanque. Entonces, podríamos modelar esta situación en forma teórica. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Encontrar un modelo que nos permita determinar la cantidad de sustancia que hay en el tanque 1, en el tanque A, en el tanque B y en el tanque C en cualquier instante de tiempo. Por cada tanque, una ecuación diferencial. Entonces, en este caso vamos a tener 3 ecuaciones para este ejemplo teórico. Entonces, para el tanque A. Entonces, para el tanque A estamos con la variable X. Entonces, vamos a hablar del de X. ¿Sí? Hay que mirar qué entra y hay que mirar qué sale. Entra. ¿Qué entra al tanque A? Ah, bueno, por acá hay una entrada. Es la que viene de afuera. Tiene una razón de entrada y una concentración de entrada. Estos datos nos los tienen que dar. Entonces vamos a tener una razón de entrada y una concentración de entrada. ¿Qué más entra? ¿Entra algo más? No, del resto sale. Bien, eso es lo que entra al tanque A. ¿Qué sale del tanque A? Bueno, sale por aquí abajo, sale por aquí arriba. Repito, estos dos tubos no están haciendo mayor función. ¿Sí? Se fuera a colocar un tubo más grueso y ya. Bueno, eso es lo que sale. Ah, bueno, aquí la diferencia es que este señor sale a cierta velocidad y este señor sale a otra velocidad. Entonces, bueno, sí puede haber una diferencia, mentiras. Esta sería la diferencia, la velocidad de salida de cada tubo. Pero la concentración es la misma. Aquí estamos hablando de concentración 1, concentración 3. Pero esa concentración, ¿de dónde proviene? De este tanque, donde la variable es X y el volumen es B sub A. Por eso la concentración 1 y la concentración 3 es la misma, X sobre el volumen A. Entonces, ¿qué sale? Y se resta lo que sale, ¿no? Entonces, según el ejercicio, sale a una velocidad R sub 1, la concentración 1. Y la concentración 1, es más, primero voy a escribir aquí concentración 1 y ahorita hacemos operaciones. ¿Qué más sale? Sale hay una razón 3 y una concentración 3. ¿Sí? Ahora sí quiero hacer las operaciones. Nos queda de X de T es igual razón de entrada, concentración de entrada menos. Y lo que sale sería a una velocidad, a una razón 1, la concentración 1, que proviene del tanque A, donde la variable es X y el volumen es B sub A. Razón 3, X B sub A. ¿Sí? Aquí el X B sub A usted lo puede factorizar. Mejor dicho, usted puede hacer esta suma. Y aquí tenemos la ecuación diferencial.
Bueno, en este caso la ecuación diferencial quedó solo en términos de x. Además, esta ecuación, esta primera ecuación se podría resolver sola, sin necesidad de mezclarla con las otras, porque la única variable que está actuando es la x. Entonces podríamos decir que es una ecuación diferencial trivial. No necesita de las demás para resolverse. Para el tanque B, ¿qué entra? ¿Qué sale? Entonces en el tanque B vamos a mirar el cambio de la variable y con respecto al tiempo. Entonces vamos a hablar del de y de t. Y vamos a mirar las entradas y las salidas. Entonces, ¿qué entra al tanque Y? ¿Por dónde entra? Ah, entra por el tubo de abajo, entra por el tubo de arriba. ¿Sí? Esas serían las entradas. Ah, bueno, y entra por este tubo de acá. Entonces vamos a trabajar con razón 1, razón 3 y razón 4. Es lo que entra. 1, 3 y 4. Esta es la entrada. Y por aquí le restamos lo de la salida. ¿Qué sale? ¿Qué sale de este tanque? Solo hay una salida. Que está por la razón 2. Listo. Simplemente sería reemplazar de YT o Y' para más comodidad. Es razón 1, concentración 1. Eso viene del tanque A. Razón 1, concentración 1, que sería X sobre volumen A. Más razón 3, concentración 3, ese también es del tanque A, ¿no? Más razón 4, concentración 4, ese es del tanque C. Entonces nos dan esa razón y la concentración nosotros la colocamos. Esto viene del tanque C, que la variable es Z, y el volumen es C. ¿Sí? Ahí estaría. Eso es lo que entra. Y lo que sale, pues es del mismo tanque, ¿no? Del tanque B. Entonces, razón 2 y lo que sale viene de Y, que es con volumen sub B. Y aparece entonces, esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación. Esta segunda ecuación ya no nos quedó una ecuación trivial, porque aquí aparece la Y, aparece la X, aparece la Z. ¿Sí? Bueno, y aparece la derivada de Y. Entonces ya quedó una mezcla de todo un poco. Y lo último es para el tanque C. En el tanque C, la variable Z, de Z de T. ¿Qué entra, qué sale? Entonces, en el tercer tanque, entrada solo tiene una. Razón 2, concentración 2. Y tiene dos salidas. Razón 4 y razón 3. Entonces, y razón de salida que diga. Entonces, de entrada está el 2. Y de salida está la razón 3. No, esa no es la 3, esa es la 4. Razón 4, concentración 4. Y la razón de salida y concentración de salida. Eso sí serían constantes. ¿Sí? Reemplazamos. La razón 2, lo que entra, viene del tanque B, ¿no? Entonces sería Y sobre el volumen del tanque B. Menos razón 4, concentración 4, eso es lo que sale, que viene en su propio tanque. Entonces sería Z sobre el volumen C. Más la razón de salida, concentración de salida que nos den. Y aquí tenemos el de Z de T. Esta sería la tercera ecuación.
Entonces, ese es el ejemplo teórico. Hay que mirar qué entra, qué sale. Y se forma una ecuación en un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Podemos aplicar la otra forma de hacer el proceso. Vamos a hacer un ejemplito. Ejemplo. Dice, use la información dada en la figura para construir un modelo matemático para la cantidad de libras de sal X1, X2, X3. ¿Sí? Bueno, aquí se trabajó con X con sus índices. Podríamos trabajar X, Y, Z, como para que sea más práctico. X, Y, Z presentes en el tiempo T en los tanques A y B, C, respectivamente. Bueno, aquí en particular, los tres tanques tienen la misma cantidad. Podría ser diferente, este podría ser 100 galones, este puede ser 200, este puede ser 300. Y la idea es que eso permanezca constante. ¿Sí? El problema es que cuando los volúmenes son diferentes, van a quedar en ecuaciones más bonitas. O sea, toca trabajar un poquito más. Bueno, pensando sobre todo en devolverse, donde toca aplicar más que todo de pronto fracciones parciales, pero eso desde la virtualidad nos queda fácil aplicar fracciones parciales. Bueno, entonces aquí nos dicen, ¿sí? Nos dan las velocidades, las razones. Mira, aquí dice, oiga, aquí recuerden que hay que tener cuidado con las palabritas, ¿no? Agua pura. Si es agua pura es porque la concentración de entrada es 0. Entonces, cuidadito con el juego de palabras siempre aquí. Muestra a ver este ejercicio. ¿Nos dan cantidades iniciales? No, parece que no. No nos dicen inicialmente cuánto hay. Ay, pues así no lo podemos resolver. No me fijé en eso. Venga, lo busco a ver. No, en realidad no viene con valores, con condiciones iniciales. Bueno, la podríamos dejar ahí simplemente como, ¿cuánto hay aquí inicialmente de sal? Podríamos llamarlo un X sub 0, este un Y sub 0 y este sería un Z sub 0. Serían las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces agreguémosle esas condiciones. Este señor tiene una cantidad inicial X sub 0, este señor tiene una cantidad de sal inicial Y sub 0 y este Z sub 0. Ahí como para colocarle condiciones iniciales. Bueno, entonces simplemente el dibujo, hay que montar las ecuaciones. Entonces primero para el tanque A. Para el tanque A, vamos a trabajar en vez de X1, X2 y X3 con X, Y y Z como variables. Para que sea como más cómodo, no estar trabajando con sus índices. Entonces, para el tanque A de X de T, ¿qué entra y qué sale? Entonces, de entrada tenemos el de este tubo, que es agua pura, o sea, la concentración vale 0 y viene con una velocidad de 4 galones por minuto. Entonces, simplemente voy a escribir 0 por 4. ¿Qué más entra? Ah, también hay una entrada aquí del tanque 2, del tanque B. Entonces también entra a una velocidad de 2 y viene del tanque 2, que sería la variable Y sobre su volumen, que en este caso es
100. Eso es lo que entra. ¿Qué sale? Bueno, salida solo hay una, la que está aquí abajo. Y lo que sale, pues es del tanque. Entonces, ¿qué sale? Sale a una velocidad de 6 galones por minuto, X sobre su volumen, que sería 100. Aquí está la primera ecuación. Voy a cambiar aquí la notación. De X de T, simplemente X'. X' es igual 0 por 4, 0, entonces nos queda simplemente 2 sobre 100, que es 1 sobre 50. Y aquí nos quedaría, aquí también podemos simplificar, 3 sobre 50 X. Primera ecuación. Para B, hacemos exactamente lo mismo. Para B, estaríamos trabajando con el de Y de T. Bueno, voy a escribirle una de Y'. ¿Qué entra en Y? Hay dos entradas, una del tanque A y una del tanque B. La del tanque A es de velocidad 6. Entonces sería 6x sobre 100. Esa es una entrada. Y la otra entrada viene del tanque C a una velocidad de 1 galón por minuto. ¿Sí? Entonces sería simplemente 1 multiplicado por Z, por dicho Z, sobre su volumen, que es 100. Eso es lo que entra. Ahora, ¿qué sale del tanque? Del tanque hay una salida por aquí abajo, no más, con una velocidad de 5 galones. Entonces, ese viene del tanque Y con una velocidad de 5, ¿no? Entonces, velocidad por concentración. Listo, ahí está el modelito. Nos queda Y' es igual, simplificando, 3 sobre 50x más 1 sobre 100z menos 1 sobre 20y. Segunda ecuación. Y hacemos lo mismo para el tanque C. Entonces, en el tanque C, el de Z de T es igual que entra en el tanque C. Solo hay una entrada, que es la del tanque B con una velocidad de 5 galones. Entonces, velocidad 5 y viene de B. Eso es lo que entra. ¿Qué sale? Salida hay dos. Está la final y está la que va al tanque B. ¿Sí? Entonces, salida, velocidad de 1 por un lado y viene del mismo tanque C, ¿no? Entonces sería simplemente Z sobre 100. Pero también hay otra, que es la final acá, que es de una velocidad de 4, que también sería sobre Z. ¿Sí? Esto siempre, la salida siempre se puede agrupar en una sola, ¿no? Porque sale del mismo tanque. Entonces la concentración de salida siempre va a ser la variable sobre el volumen. Bueno, aquí nos daría 5. 5 sobre 100, esto es 1 sobre 20. Y nació la tercera ecuación. ¿Sí? Ahí tenemos las tres ecuaciones diferenciales. Podríamos escribirla aquí para que queden más pegaditas. X' es igual a 1 sobre 50y menos 3 sobre 50x. Segunda ecuación. Y' es igual a 3 sobre 50x más 1 sobre 100z menos 1 sobre 20y. Segunda ecuación. Y por último, z', que es 1 sobre 20y menos 1 sobre 20z. Bueno, este problema está larguito porque es que en realidad pues son tres ecuaciones, ¿no? Son tres ejercicios por el precio de uno.
Y más encima, mezclando los ejercicios, podríamos decir que son 4. ¿Cuál es la dinámica? Aplicar la transformada a cada ecuación. ¿Sí? Aplicando la transformada. Transformada el primero. Transformada de la derivada. La transformada de la derivada es S, de la primera derivada es X por X de S menos X sub 0, que sería la cantidad, la condición inicial, ¿no? Bueno, sería X evaluado en 0, que lo vamos a llamar X sub 0 porque el ejercicio no nos dio esa cantidad inicial. ¿Sí? Entonces voy a escribir mejor de una vez el X sub 0. Es igual, y al otro lado nos quedaría 1 sobre 50 transformada de Y, YS, menos 3 sobre 50 transformada de X, XS. ¿Qué nos quedó? Una ecuación sin derivadas. Simplemente tocaría trabajarla un poquito. Podríamos agrupar la parte de las X. Pasamos al otro lado, y entonces al otro lado con X nos quedaría S más 3 sobre 50, factor común de XS. El Y también lo pasamos al otro lado. Nos quedaría 1 sobre 50, Y de S. Esas son las incógnitas. Y al otro lado de la igualdad, pues lo que no es incógnita, que sería el X sub 0. Entonces, llegamos a la primera ecuación. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con las otras. Entonces, de la segunda, aplicando la transformada de Y', S, Y de S, menos condición inicial. Y esto nos queda igual a 3 sobre 50 transformada de X, XS, más 1 sobre 100. Eso es 1 sobre 100. Sí. 1 sobre 100 transformada de Z, que sería YZ, Z de S, menos 1 sobre 20 transformada de Y de S. Y nos quedó una ecuación ordinaria. Tocaría pasar todo a un mismo lado. Bueno, aquí en teoría es más fácil pasar aquí, pero el resultado lo voy a escribir al lado izquierdo. Entonces, agrupando nos quedaría 3 sobre 50 XS, pues con la X. Con la Y, este señor pasaría aquí. Y nos quedaría menos 1 sobre 20 y menos S. Bueno, voy a factorizar el menos. S más 1 sobre 20. Y de S. Más 1 sobre 100. Z de S. ¿Y qué nos quedó por ahí? Nos quedó la constante de menos Y sub 0. Segunda ecuación. Tercera. A la tercera le aplicamos la transformada. Transformada de Z', S, ZS, menos la condición inicial. Que la podríamos llamar un Z sub 0. Y al otro lado de la igualdad nos quedaría 1 sobre 20 transformada de Y menos 1 sobre 20 transformada de Z. ¿Sí? Esa ya está lista. Ah, no, mentiras. Acá hay Z y acá hay Z. Toca agrupar. ¿Sí? Quedaría fácil pasar al otro lado. Entonces, que nos quedaría 1 sobre 20. Yo paso al otro lado, pero lo escribo al lado izquierdo en realidad. Y nos quedaría menos S más 1 sobre 20, factor común de ZS, igual a la condición inicial. Y apareció la tercera ecuación. Tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo voy a escribir en forma matricial como para que se vea mejor. XS, YS, ZS. Primera ecuación con X, S más 3 sobre 50. Con Y,
Menos 1 sobre 50. Z no hay, ya que está igualado, está igualada al x sub 0. Segunda ecuación, bueno, esa sí se alcanza a ver acá. Con x hay un 3 sobre 50. Con y hay un menos s más 1 sobre 20. Y con z hay 1 sobre 100. Igualado a menos y sub 0. Y la última, con x no tiene, y es 1 sobre 20. Y z, s más 1 sobre 20. Y está igualado a menos z sub 0. Este sería A, este sería B. Y tocaría aplicar Kramer. ¿Sí? Bueno, ese Kramer muestra a ver si lo puede hacer con una calculadora. Yo por aquí ya tenía la calculadora lista. Voy a colocar los valores a ver si la calculadora lo hace. La primera es S más 3 sobre 50, ¿no? La segunda, menos 1 sobre 50. La tercera, 0. Y está igualado a un x sub 0. Bueno, voy a utilizar aquí una letra A. Me queda más fácil de escribir una A. Segunda ecuación, 3 sobre 50. Menos, bueno, sí voy a dejar el menos. Menos factor común de S más 1 dividido en 20. Y la última, 1 sobre 100. Igualado a, lo voy a llamar B. Yo creo que la calculadora sí es capaz de hacer eso. 0, 1 dividido en 20. Y la última, menos S más 1 sobre 20. Igual a, llamémoslos, un C. Solución por regla de Kramer. Bueno, aquí está la solución, pero no quedó para nada. Bueno, es que como no conocemos el valor de la condición inicial, ¿sí? Pero aquí yo le apliqué Kramer en la calculadora online, y salió que X es igual, ¿no? Aquí supuestamente se hizo Kramer. X es igual. Tengan en cuenta que, bueno, lo voy a escribir con nuestro X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Como no son fijos, como no el ejercicio no venían con valores, por eso se ve larga la fórmula. Esto nos quedó 100x sub 0 más 50y sub 0 más 10z sub 0, que si tuviéramos valores, eso fuera un numerito nomás. Más 50.000 x sub 0 es al cuadrado. Más, eso queda largo, 50.000, no, 5.000 x sub 0 s menos, no, va a dar más 1.000 y sub 0 s. ¿Sí?
Si nos fuera un número, estos dos se mezclan en uno solo. O sea, aquí tendríamos un número. Aquí tendríamos un s al cuadrado y una s. O sea, en realidad no es que es tan largo, lo que pasa es que como todo se trabajó con letras, por eso se ve así de largo. Sobre 5000 s al cubo más 8000 s al cuadrado más 340s más 3. ¿Sí? Luego, para aplicar la transforma inversa, pues tocaría hacer fracciones parciales. Bueno, ya teniendo valores aquí, ya teniendo numeritos, es fácil de devolverse. ¿Sí? Le fuera dado valores de una vez al inicio, ¿no? Le fuéramos colocado media libra, algo así, a cada uno. Podríamos haber colocado que ninguno al inicio tuviese. Podríamos decir que en el tanque, por ejemplo, ¿sí? Inicialmente lo que tenemos es agua pura. Entonces la concentración, la cantidad inicial sería 0. ¿Sí? Con eso nos fuera más simple. Bueno, pero ya quedó así de largo. Y. No, ese Y sí está más peón. Ah, no, mentiras. Por aquí ya está operado. 150x sub 0. Más 50y sub 0. Más 10z sub 0. Repito, si tuviéramos valores, ahí nos fuera dado solo un numerito. Ah, no, la estaba mezclando con la de arriba. 150. 150y sub 0 y 30z sub 0. Más 5000, 50.000 y sub 0 s al cuadrado. Más 3000 x sub 0 s. Menos 5500. No, menos no, va a quedar positivo. Y sub 0 s. Más 500 z sub 0 s. Repito, si tuviéramos valores, podríamos agrupar todo lo que tiene la S sin ningún problema. Esto nos queda dividido, bueno, por el determinante, ¿no? Este es el determinante. Y el Z queda 150x sub 0 más 150y sub 0 más 90z sub 0 más 50.000 z sub 0 s al cuadrado más 2500 y sub 0 s más 5500 z sub 0 s sobre el determinante. ¿Sí? Esos son los, este es el x de s, el de abajo es el y de s, y el último es el z de s. ¿Sí? Repito, la fórmula en realidad, como trabajamos con letras, quedó algo larguita. Pero ¿qué tenemos en realidad? Arriba una cuadrática y abajo una cúbica. Cuadrática, cúbica, cuadrática, cúbica. Y la idea, ya las dejo a usted de tarea, es devolverse. Es aplicar la transformada inversa.
¿Cómo lo aplica? Mete nuevamente todo en la calculadora. Toca hacer las fracciones parciales, ¿no? Es que la calculadora le haga las fracciones parciales. Primero, esta cúbica toca factorizarla. Y ahí sí puede aplicar fracciones parciales, ya teniendo los factores. O no sé si uno colocando aquí este señor sin factorizar, la calculadora sepa hacer las fracciones parciales. De pronto, la calculadora le hace todo. ¿Sí? Esas ya tareas, ya quedaría algo largo aquí. Les coloqué un ejemplo bastante complicado. Simplemente aquí están los pasos. Aplica Kramer, despeja, aplica inversa a cada uno. Entonces tiene 3 ejercicios de inversa. En este caso, 3 de fracciones parciales. Y se obtiene la solución. Para que quedado menos traumático si le fuéramos dado de uno de los valores a x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Bueno, esa es la idea. Ese es el fácil. Obviamente, todos los que sean sistemas van a ser complicados. Son ejercicios que tienden a ser largos. Y este es el más sencillo de todos. Luego uno trabajaría lo que es sistema masa-resorte, colocando un resorte, una masa y sobre esa masa otro resorte y una masa, y podríamos colocar muchas masas con muchos resortes en forma general. Bueno, simplemente quería mostrarle ahí un modelito. ¿Dudas, preguntas?